tener descanso sobre descanso. Tener reposo sobre reposo. ¿Alguna vez usted ha tenido en su vida un descanso sobre descanso? Imagínese que usted cuando se va a acostar, no sé si a usted le ha pasado muchas veces que usted va cansado y se acuesta, pero queda reposado, pero no está dormido completamente porque alcanza a oír las voces. Y lo bonito es cuando usted ya entra en un sueño, que ahí pase lo que pase, usted no se despierta. Pues el Señor nos habla de dos descansos. Veamos Mateos capítulo 11, versículo 28 en adelante. Son 3 versículos nada más los que vamos a ver. Versículo 28, ¿están conmigo todos? Amén. ¿Están todos conmigo? Amén. Ok, 28. Dice, yo tengo la versión internacional. Cambié la Reina Valera para pasarme un poco a la versión internacional porque lo dice un poquito diferente. Pero es la misma cosa. Así que no vayan a extrañarse si hablo un poquito, lo leo un poquito diferente a los de ustedes. Versículo 28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos 3 versículos, hermanos, son uno de los 3 versículos más conocidos dentro de los evangélicos, dentro de los cristianos evangélicos, porque son los que más utilizamos. Pero muchas veces los leemos y no sabemos lo que estamos leyendo. Miren, la escritura es tan preciosa y se la voy a poner de esta manera. Si ustedes agarraran una aguja recién hecha por el mejor artesano, esa aguja, ustedes la vieran a simple vista, vieran que la punta de esa aguja es perfecta. Pero si ustedes esa aguja la agarran y la ponen bajo un microscopio, se dan cuenta que únicamente es como una barra de hierro ordinaria. Diferencia es que si ustedes agarran una hoja o una flor o un insecto creado por Dios y lo ponen bajo un microscopio, y se van a dar cuenta que no le encuentran ningún error. Todo es perfecto. Pues así es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos hablar al pastor o escuchamos un discurso que nos impacta en el momento y lo recordamos tal vez al siguiente día, y si es muy impactante lo recordamos a la semana y por allá nos volvemos a acordar. Pero si lo estamos a oír, llega un momento que nos aburre. Pero la diferencia es cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios. Porque por más que nosotros la leemos, por más que nosotros la vemos, nunca nos aburre. Siempre nos está hablando a nuestra vida. Y yo quiero que esta mañana pongamos estos 3 versículos que acabamos de leer bajo esa lupa, bajo ese microscopio, y veamos que cada palabra que ahí el Señor nos está diciendo tiene un significado. Mira el versículo 28. Primero comienza el Señor en el versículo 28, cuando Jesús contesta, dice, venid a mí. O sea, le está pidiendo una acción a los que le están escuchando. ¿Y quiénes son a los que le están escuchando? Todos nosotros. Todos los que están, dice, cargados y trabajados. Entonces, lo primero que el Señor quiere es que cuando nosotros escuchemos su voz, vayamos a Él. O sea, que dejemos lo que estamos haciendo, nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, dejemos en el pasado todo y vayamos hacia el Señor. Luego dice, ¿a quiénes les está hablando? A los trabajados y cargados. Trabajado es alguien que está esforzado, alguien que hace todo lo posible para andar bien en las cosas de Dios, alguien que está bien tratando de decir, Señor, si yo te voy a amar, y está bien trabajado. Y cargado, ¿quién es cargado? Aquel que no puede sostener todos los pecados, aquellos que nosotros no podemos llevar nada. ¿A quiénes les está hablando el Señor? A todos nosotros que estamos trabajados y cargados.
Él nos llama. Él nos está haciendo un llamado. ¿Para qué? Para darnos descanso. Mi versión dice, y yo os haré descansar. O sea que si nosotros obedecemos el llamado de Dios, y cuando el Señor nos llama, vamos donde el Señor, y vamos porque estamos trabajados y cargados y ya no podemos más, ¿qué nos va a dar el Señor? Dice, un descanso. La versión original en griego, traducido, es reposo. El Señor Jesús es el único que te puede dar un reposo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién es el único que le puede dar reposo en su vida? Jesús. Jesús, hermanos. Nadie más. Pero Él solamente dice que vayamos donde Él. Leyendo esta parte, vamos siempre a Mateo capítulo 15, adelante. Hay una parte en las Escrituras similar a lo que estamos nosotros viendo. Capítulo 15 ¿están? Y en esta parte, el Señor Jesucristo acababa de hacer un milagro. Y acababa de hacer un milagro tremendo entre todos los que allí estaban. Y todos los que allí estaban habían quedado impactados. Yo les dije el capítulo 15, ¿verdad? No, es el capítulo 14, perdón. Versículo 22. 14, versículo 22. Había alimentado con 3 peces y 2 panes. Había alimentado a 5,000 personas. Era un milagro que cualquiera, al ver cómo había alimentado tanta gente con tan poquito, hubiera dicho, este realmente es el Hijo de Dios. Yo creo en Él. Pero seguido adelante, después de ese milagro, versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió el monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta, la vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Fíjense, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan al otro lado de la ribera. Dice que a la cuarta noche empezó a azotar el viento, y porque el viento era contrario. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha dicho, haz esto? Y cuando estamos y caminamos en medio del mar, en medio de esos, nos empezamos a encontrar en medio de las dificultades. ¿A cuántos los ha azotado el viento? ¿A cuántos los ha azotado los problemas? ¿A cuántos los han azotado las tribulaciones? Porque vemos que todo lo que nosotros vamos caminando, caminamos al contrario. Y los discípulos, a pesar de eso, sabían que Jesús estaba ahí orando en el monte y los estaba viendo. Jesús acababa de hacer un milagro que nunca un hombre antes había hecho en la tierra. Y cuando ellos vieron que Jesús venía caminando sobre el agua, dice la Escritura, que ellos tuvieron miedo, porque creyeron que venía un fantasma caminando hacia ellos. Y tuvieron miedo, dice la Escritura. Cuando nosotros nos veamos en medio de los problemas y veamos la señal de Dios, créalo que es Dios quien está hablando a su vida. Y hubo un hombre que estaba en la barca, que le pidió una señal al Señor. Sigamos leyendo el texto, versículo 25. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro probó a Jesús. Pedro le dijo, Señor, si tú eres y te hemos visto hacer los milagros que nadie ha hecho, ven, ordéname que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, venid hacia mí. El Señor nos dice, venid todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descanso. El Señor le dijo a Pedro, venid hacia mí. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Dice la Escritura. Versículo 30. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces. Gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, que dudaste. ¿Qué estábamos viendo, hermanos? La palabra dice que el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados. No te vaya a pasar lo que le pasó a Pedro. Porque cuando Jesús le dijo, ven hacia mí, Pedro empezó a caminar, pero su enfoque de ver a Cristo lo perdió. Su enfoque de estar viendo a nuestro Señor Jesús, que es el único que nos puede dar reposo, lo perdió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque nosotros le hemos pedido al Señor reposo en nuestras tribulaciones, le hemos pedido descanso en nuestras tribulaciones, le hemos pedido que nos dé un tiempo de paz. Y cuando el Señor nos dice, venid a mí, no nos está diciendo que nos va a quitar las tribulaciones, no nos está diciendo que nos va a quitar las preocupaciones, no nos va a estar diciendo que todo lo que nos ha venido mal nos lo va a volver a poner otra vez. Lo que nos está diciendo el Señor, que caminemos hacia Él, que no perdamos de vista en quien buscamos y a quien le hemos pedido el descanso y el reposo. Debemos enfocar nuestra vida todo el tiempo al Señor Jesús. El apóstol Pablo decía que todo lo bueno tenemos que pensar. Y yo les digo, hermanos, nunca dejemos de pensar en Cristo Jesús. Desde que nos levantamos en la mañana a leer y a orar, empezamos en Él. Desde que nos vamos al trabajo, tenemos que ir oyendo la palabra del Señor en la radio. Desde que nosotros nos sentamos a la mesa, todo lo que hagamos, tenemos que estar pensando todo el tiempo en que nos da el único reposo y el único descanso. Hay un hombre aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos han oído de Christopher Reeve, Superman? El que hizo la película de Superman. Este hombre tuvo una tragedia. Andando en un caballo en su rancho, se cayó del caballo y quedó cuadraplégico. Imagínense Superman cuadraplégico. Imagínense todo Superman. Y es alegórico, pero hay cosas que uno no las entiende muchas veces. Porque hasta cierto punto Superman está representando a un superhombre que no necesita de Dios. Y Christopher Reeve hizo el papel de este superhombre. Y si ustedes ven la película, vean cuando él nació en la película, según como nace en la película, tratan de representar el mismo nacimiento del Señor Jesús. No estoy diciendo con esto que Christopher Reeve es el demonio, estoy diciendo que lo que él hizo posiblemente le trajo maldición a su vida. Yo una vez cuando fui a Alemania me quedé impactado. En Alemania hay una fábrica muy famosa, era muy famosa, que se llamaba Magirus. Magirus en alemán, traducido al español, significa más grande que Dios. Esta fábrica era tan buena que cualquier camión que llegaba, por lo menos en mi país llegó mucho el Magirus, los camiones Magirus eran los mejores, han sido los mejores camiones que han existido. Los barcos se peleaban por los motores Magirus. Cuando la compañía estuvo en la cima, en lo más alto, esta fábrica, los dueños de la fábrica, ¿cómo a saber? Murieron todos. La fábrica se vino a pique, quebró y ya no existe para nada el Magirus. Pero volviendo a lo de Christopher Reeve, la tragedia que le pasó, quedó cuadraplégico. Él no puede mover de aquí para abajo. Él no puede mover sus piernas, él no puede mover sus brazos. Para comer tiene que alguien darle de comer.
Es más, para respirar, Christopher Reeve tiene que usar una máquina que le ayuda para respirar. Pues me impacta una vez que estaba en una entrevista, él con toda su familia, en la ABC, y la mujer que lo estaba entrevistando, Margaret Warren, le pregunta a la familia cuál era el sentir, cuál era la actitud de la familia ante lo que veían, cómo estaba su padre o su esposo. Todos se quedaron allí, unos contestaban, bueno, lo amamos, no importa cómo él esté, siempre lo vamos a amar, lo vamos a ayudar y todo. Pero me impactó la respuesta que dio su esposa Donna. Su esposa Donna le dice a la entrevista, con la que le estaba entrevistando, se levanta y le toca la frente a Christopher Reeve y le dice, lo que él es, aquí está, en su mente. Porque nosotros somos lo que pensamos. Si usted permite que todas las tribulaciones que usted tiene alrededor, usted puede caminar, usted puede levantarse, usted puede correr, pero si su mente la tiene aniquilada, usted está más inválido que Christopher Reeve. Si usted tiene su mente todo el tiempo puesto en el único que le puede dar reposo, en el único que lo puede llevar al éxito, en el único que lo puede sacar de las tribulaciones, en el único que le puede contestar a todas sus preguntas, al Señor Jesús, usted no está inválido, porque usted está confiando en el verdadero, en el único que le va a dar reposo. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Regresamos otra vez a Siempre Mateo, capítulo 11. El Señor, siempre en el versículo 28, el Señor Jesús cuando nos llama y nos dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, quiere que caminemos a Él con una actitud de fijación hacia el Señor Jesús, de que no nos observemos lo que tiene la vida, sino que nos bastemos con la gracia que Él nos ha dado. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios cuando dice el apóstol Pablo que él le llegó un ataque del diablo, y lo dice claramente, y dice que le pedía a Dios porque era un dolor físico tremendo el que él tenía, y le pedía a Dios para que le ayudara y lo sanara, y que Dios le contestó, bástate con mi gracia, porque en la debilidad se fortalece mi poder. Dios permite muchas veces que nos pasen situaciones difíciles en nuestra vida para que comprendamos que lo maravilloso del Señor es su gracia. Lo maravilloso del Señor es la salvación que Él nos ha regalado. Y todos los que vamos cargados y esforzados al Señor, únicamente con un corazón así, podemos entender lo que el Señor nos está diciendo. Yo quiero esta mañana, hermanos, que entendamos que hay situaciones inevitables en la vida que nosotros no podemos cambiar. Hay situaciones en la vida que nosotros no le podemos dar vuelta, como dicen, a la tortilla. Tenemos que pasar esas situaciones. Todos, no hay uno en excepción que no pase una situación difícil en la vida. Como por ejemplo la muerte. Dígame quién no va a conocer un día la muerte. Todo un día estamos invitados a llegar a la muerte. Es una situación que todos vamos a llegar a ese momento. Pero son momentos difíciles que no nos gusta pensar. Pero un día nos llegan y nos dicen, mire, su hijo, su padre, su madre, se le ha muerto. Pero es una situación que nosotros tenemos que comprender que es algo inevitable. Es algo difícil. El divorcio es algo que nosotros muchas veces no lo podemos evitar cuando nosotros hemos sido malos, cuando nosotros no hemos hecho las cosas bien y un día no podemos evitar que nuestra esposa nos diga, me quiero divorciar. Las decisiones tontas de nuestros hijos muchas veces no las podemos cambiar. El día que nuestra hija diga, mire, me quiero casar con ese vago, tiene que dejarla. Hay que dejarla. Son situaciones difíciles que nosotros tenemos que afrontar muchas veces en nuestras vidas. Y yo solamente quiero que se acuerden y vean la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés? Los judíos, su pueblo no lo quería porque había sido criado como rey cuando todo el pueblo había sufrido como esclavo. Los judíos no lo querían porque él asesinó a un egipcio, se había convertido en un asesino.
Y había sido el primer fugitivo más buscado de todo Egipto. 40 años estuvo en el desierto porque el Señor lo estuvo puliendo. Mas sin embargo Moisés dejó todo el pasado atrás y llegó donde el faraón y le dijo: saca a mi pueblo. El enemigo quiere usar el pasado de nosotros para que nosotros perdamos la visión que tenemos en Cristo Jesús. El rey David, ¿quién fue el rey David? Mató leones, mató a Goliat. Es la guerra militar más grande de todo el pueblo de Israel. En la época de oro fue el rey de Israel. Mas sin embargo tuvo adulterio con Betsabé y asesinó a sangre fría al esposo de Betsabé. Mas sin embargo Dios dice: he encontrado corazón agradable en el rey en David, y va a hacer todo lo que yo le diga. Cualquier situación, hermanos, que nosotros estemos pasando, pongámosela al Señor. Caminemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Él es el único que nos va a dar respuesta a nuestra vida. Él es el único que nos va a confiar. Y si usted camina sin dudar, no se va a hundir como Pedro. Va a salir a flote y va a llegar donde Jesús y va a caminar con Jesús. Porque Jesús nos tiene algo bello preparado a nosotros. Y el primer descanso que Jesús nos dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El primer descanso es un regalo de Jesús. Es un don de Dios. Es el descanso de nuestro espíritu. Cuando nosotros sabemos que ya hay situaciones que no podemos cambiarlas, solo Dios nos puede dar ese descanso. Y para llegar a Jesús, la única manera es con fe, sin dudar de que Dios nos está llamando y nos llama en medio de las situaciones difíciles. Siguiente versículo, versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, el Señor Jesús dice: venid a mí los trabajados y cargados y yo os daré descanso. Pero seguidamente, ¿qué les dice? ¿Qué nos dice el Señor después? Llevad mi yugo. Cualquiera diría: bueno, el pastor me estaba diciendo que vaya, porque hay pastores que solamente le leen el versículo 28 y se les olvida el 29. Y el Señor me dice que vaya donde el Señor me da descanso. Pero después en el siguiente versículo dice: y toma mi yugo, dice el Señor. Y toma mi yugo y aprende de mí. O sea que el Señor no nos está diciendo que al aceptarlo a Él, al llegar a los pies del Señor, a obedecer su llamado, todo cambió. Al contrario, el Señor dice: ahora toma mi yugo. El Señor nos quita el yugo de la esclavitud y nos da el yugo de la libertad. ¿Sabe cuál es el yugo? El yugo es el que usan las bestias de jalar carga. Es un trozo de madera, parejo, recto, pesado, y que se le pone a los animales que tienen pescuezo duro, porque tienen que aguantar el peso del yugo. Y los dos tienen que caminar juntos, los dos tienen que caminar parejo. Pero investigando esto del yugo, leía yo una parte que dice que el yugo, cuando las vacas están recién, que van a empezar a usar, los animales que jalan, los bueyes van a empezar a usar el yugo, no lo pueden poner junto con otro que también va a principiar con el yugo, porque se van a dañar los dos. Tienen que ponerlo con uno que ya llevó por mucho tiempo ese yugo, para que le enseñe al otro a caminar. Entonces el Señor dice: lleva el yugo. ¿Con quién? Con Él. O sea, que caminemos a la par de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos vayamos ni adelante ni nos quedemos atrás, sino que caminemos a la par de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el Maestro y Él es quien nos va a enseñar cómo debemos de caminar nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando yo era piloto. Bueno, todavía soy piloto, se aprende, no se olvida. Pero cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, siempre por cosas de la vida, me mandaban a llamar y me daban cadetes que estaban aprendiendo a volar, los que más costaban que volara. Y yo decía: bueno, ¿y por qué me dan a los más tarados? Porque quizás quieren que me muera también yo con ellos. Y nos íbamos a volar y me decían de entradita, me decían: mire,
capitán, él no puede volar. Ahí que usted, la misión es que haga volar este. Entonces, bueno, cualquiera puede volar, hasta un burro, vamos a ir. Y siempre los hacía volar. Yo tenía unas maneras para hacerlos que cuando no aterrizaban, me iba por ahí al lago y empezaba a hacer maniobras, acrobacias, hasta que les decía, bueno, si vas a aterrizar, lo dejo de hacer acrobacia, porque hacíamos loop, roles y todo, y eso se ponían todos tiesos, del miedo. Entonces, en una ocasión me tocó un alumno. Miren, hermano, yo creo que se me iba a acabar la gasolina y pues ya estaba ya mareado, deseando hacer acrobacia y no aterrizaba. Cuando llegamos al momento de aterrizar, se ponía en un pánico y no aterrizaba. En una de esas, venía volando ya, y un pájaro nos impactó en la cabina y rompió el vidrio de la cabina, me pegó aquí en la cabeza. Gracias a Dios no veníamos muy rápido, acabamos de salir de una maniobra, no me desmayé ni nada, pero estaba todo ensangrentado. Pues en ese momento yo aproveché la oportunidad para enseñarle a este alumno. Yo lo vi a él ya con más miedo. ¿Y hoy cómo vamos a hacer para aterrizar? Fue lo primero que me dijo. Porque como me veía todo lleno de sangre, mira, le dije, yo no puedo verle, pero vos vas a aterrizar este avión, le dije. Yo te voy a decir cómo lo vas a aterrizar. Y si no lo aterrizas, los dos nos matamos acá. Y salgamos para abajo. Y dije, baja la nariz, corta la potencia. Iba, mire, hizo un aterrizaje perfecto. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que si no lo aterrizaba bien, nos matábamos. Entonces, así nos está llamando el Señor. Que si caminamos con Él, no nos vamos a morir. Si caminamos con el Señor, vamos a salir adelante de nuestros problemas. Porque el Señor dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Saben qué es un manso? Un manso es el que puede controlar las emociones. Un manso es el que puede controlar su fuerza. Y el Señor Jesús, ante todas las situaciones difíciles, se controlaba. Y eso es lo que tenemos que aprender de nosotros. Justamente esta mañana el Señor me estaba dando un montón de lecciones con respecto a la mansedumbre. Yo iba en la mañana preparándome y a mí me gusta venir a la iglesia. Cuando vengo aquí a predicar me gusta venir guapo, porque vengo a predicar la palabra del Señor y lo hago para Dios. Y buscando, estaba para ponerme aquí la grasa en el pelo y no hallaba nada, hermano. Y ahí Roberto, y en el momento empiezo a pensar, y el Señor me está diciendo que sos manso. Señor, dame mansedumbre, por favor. Y encuentro, ajá, ¿qué estabas hablando? Me dijo mi esposa. No digo nada. Y ya me eché, de allí iba a buscar la corbata y no hallaba el saco que necesitaba. Ay, Roberto, se volvió ahí y cabala y lo anda el saco. Y entonces, ¿y qué vas a predicar ahora? De ser manso. Y es el Señor que nos está diciendo, aprende de mí. Quiero que seas manso. Vengo aquí y los muchachos todavía no tenían los boletines, no iban a preparar a las 10:30. Dios no es Dios de desorden, digo, Dios tiene orden, Dios de orden. Y empieza, no, Señor, dame mansedumbre. Ok, hijo, está bien, va. El Señor nos pide que seamos mansos, pero el enemigo nos va a querer estorbar a cada rato y nos va a querer apartar. Me imagino que este alumno, cuando quería aterrizar el avión, lo primero que pensaba es, yo no puedo, me da miedo. Y eso es lo que nosotros decimos cuando estamos en medio de las tribulaciones. Yo no puedo salir adelante. Yo no sabía que el Señor me iba a poner esto. Ahora que estoy en los caminos del Señor y me pasan estos problemas. Pues ahí es donde tenemos que aprender a confiar en el Maestro. A caminar con el Maestro. Y dice que aprendamos de Él también, ¿qué? Humildad. ¿Y qué es la humildad? No exaltarnos más que los demás, sino que darle toda la honra y gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, darle gracias a Dios en todo. Y cuando dice darle gracias en todo, ¿qué significa? En las buenas y en las malas. O sea que cuando estamos pasando dificultades tenemos que darle gracias a Dios. ¿Y saben por qué? Y apréndanse esto. La palabra dice, en Romanos capítulo 8 dice, que a los hijos de Dios todas las cosas les obran para bien. Todas las cosas les van para bien, dice otra versión. ¿Qué significa eso, hermano? Que lo malo que usted ve que está pasando no es malo. Son cosas que están pasando para que le vaya bien. Porque ya el Señor le está dando esa promesa. Y usted tiene que clamar por esa promesa. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hermano? Que nos cuesta creer en las promesas de Dios. Si Dios le está diciendo que si su problema que está pasando ahorita, si su dificultad que está pasando ahorita, usted cree que es para mal, no le ha creído a Dios. Es para bien. Es para bien. Nosotros veíamos ayer con los hermanos el caso de Abraham.
Abraham dice que le dijo a Dios, Dios, no me has dado prole, no me has dado gente, no me has dado hijos. Y Dios le dijo, sal para afuera, mira el cielo. Y si tú puedes contar las estrellas, le dijo, todo eso te voy a dar. Como las estrellas del cielo, yo te voy a dar. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. No dice que le dio el hijo inmediatamente, sino que le creyó a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, es que creemos en sus promesas. Cuando nosotros le creemos a Dios, es que nosotros activamos nuestra fe. Que decimos, Señor, yo sé lo que me ha pasado, no ha sido para mal, ha sido para bien. Yo platicaba el domingo pasado con una hermana, me daba un testimonio tremendo, que está aquí esta mañana. Y ella me fortaleció tanto, que me ayudó para mi prédica de esta mañana. Porque me decía, hermano, lo que a mí me ha pasado, yo creo que Dios me ha dado una fe para salir adelante de esto. Y solamente con fe nosotros podemos salir adelante de nuestro problema. Solamente creyéndole a Dios, nosotros salimos adelante. Y si nosotros agarramos nuestro yugo y aprendemos del Señor, dice la palabra, que vamos a hallar descanso. Hermano, pero ¿y cómo voy a descansar si mi yugo está muy cargado? Mi yugo es muy pesado. Yo te digo esta mañana, hermano, si tu yugo es un marido que es tosco, si tu yugo es un marido que es un haragán, si tu yugo es hijos que toman malas decisiones, hijos rebeldes, si tu yugo es la pobreza, si tu yugo es tu depresión, si tu yugo es un jefe demasiado malo, yo te digo, tome ese yugo y camina con el Señor. Versículo 30. Qué versículo más precioso para terminar la prédica. Dice, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué? Y ligera mi carga. Si usted le pone ese yugo al Señor Jesús, su carga se va a aliviar. Acuérdese que el yugo lo lleva usted, pero ese yugo sirve para jalar la carga. Y si la va jalando junto con el Señor Jesús, esa carga a usted no le va a costar jalarla. Esa carga a usted no la va a costar llevar. Porque su carga se aligera. Su carga se aliviana. Mi carga queda libre. El Señor Jesús nos quiere decir esta mañana de que todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es confiar en Él. Que todo lo malo que nosotros podamos estar pasando, todo lo difícil que nosotros estamos pasando, si nosotros le ponemos nuestras dificultades, le ponemos todo nuestro pasado al Señor, Él aliviana nuestra carga. Yo solo quiero dejarte dos reflexiones esta mañana. La primera reflexión que les dejo, hermanos, es que la palabra enseña muy claramente que cuando estamos en Cristo Jesús, todo nuestro pasado quedó atrás. Dios no quiere que vivamos ni el pasado ni el futuro, sino que el presente, y que confiemos en Él. Si tu pasado fue trágico, si tu pasado fue malo, olvídalo. Si tu pasado fue de éxito, si tu pasado fue lo mejor, también olvídalo. Dios quiere que dejemos todo nuestro pasado atrás y que vivamos el presente. Si tú no has podido dejar tu pasado, todavía no has caminado hacia el Señor Jesucristo. Cuando Pedro le pidió al Señor Jesús que caminara sobre las aguas, Pedro empezó a caminar porque no se acordó de que iba a caminar sobre las aguas. No pensó que él era un hombre inútil, no pensó en los vientos que los estaban azotando. Pero cuando Pedro caminó, iba con fe, pero cuando empezó a perder su visión en Jesús, empezó a hundirse. Yo te digo esta mañana, lo único que nos lleva a obtener la paz del Señor, el descanso que andamos buscando, es mirar siempre al frente
a nuestro Señor Jesucristo, de día y de noche. No dejemos de clamar al Rey de Reyes, al único que nos puede redimir de todos nuestros pecados, que es el Señor Jesús. Vamos a pararnos y vamos a orar esta mañana. Padre celestial, Padre nuestro, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu enseñanza de esta mañana, Señor, porque tú nos has expresado claramente en tu escritura, Señor, que vayamos a ti, todos los que estamos trabajados y cargados, porque tú nos vas a dar un descanso. Padre, yo te pido por todos aquellos que están trabajados y cargados, Señor, esta mañana, Señor, para que tú les des un descanso, Señor. Y principalmente, Señor, que no rechacemos tu yugo, Señor, sino que lo aceptemos y lo tomemos. Yo declaro esta mañana que yo tomo tu yugo, Padre nuestro, y quiero aprender de ti, Señor. Quiero caminar contigo, Padre, porque tu yugo es fácil y ligera mi carga, Señor, cuando yo camino contigo, Padre. Padre, yo te pido, Señor, en esta semana, por el proyecto que tenemos de que se compre la nueva iglesia, Señor. Padre nuestro, te pido para que apartes cualquier impedimento, Señor, que quites cualquier